estamos de vuelta con el operativo especial de Punto de Corte, hoy 10 de marzo, de los estudios de Punto de Corte. Nos acompaña la amiga Ofelia Rivera, dirigente de la Plataforma Nacional de Conflicto y sobre todo de la Unidad Democrática en el sector educación, un sector vital para Venezuela. Bienvenido, Ofelia, a Punto de Corte. Muchísimas gracias a la invitación que hemos recibido de Punto de Corte. Bueno, estás con nosotros compartiendo hoy un operativo especial, 10 de marzo. Hay una petición por parte de la globalidad de la dirigencia de la oposición. Ya el compañero Juan Guaidó lo ha dicho, no es una sola persona, es un conglomerado, es un colectivo general que debe comenzar a movilizarse para generar las condiciones para un cambio positivo en Venezuela. ¿Cuál es tu apreciación sobre los acontecimientos que se van a desarrollar durante la mañana y la tarde del día de hoy de esta gran movilización nacional? Bueno, considero que efectivamente hay una expectativa muy grande en relación a la movilización del día de hoy y lo que, digamos, va a ser el reinicio del conflicto a nivel nacional. Las condiciones de vida del venezolano hoy muestran que efectivamente no podemos quedarnos en casa. El quiebre del Estado en este momento por haber vulnerado los derechos de la población venezolana, los derechos más esenciales, los derechos humanos, hoy nos obliga a que necesariamente tenemos que estar demandando al régimen, exigiendo al régimen que cumpla con la satisfacción de las condiciones de vida del venezolano. Sector educativo, por ejemplo, el cual tú representas y al cual hemos acompañado durante muchísimos años, porque cada uno de nosotros tiene sus hijos en distintas instituciones, los maestros, el salario, la situación hoy. ¿Qué nos debe llamar a la conciencia para que todo el sector educativo, público e incluso privado, se movilice para comenzar a desarrollar esa presión necesaria para poder generar un cambio en el país? Fíjate, importante comprender que la exigencia no es únicamente sobre el salario. Ya los límites de la situación que tenemos en el caso del magisterio y del sector educativo general, porque están afectados todos los actores del hecho educativo, nosotros no tenemos condiciones para el ejercicio de la enseñanza. No hay posibilidades de la acción pedagógica en el aula. Es decir, no hay condiciones para que tú puedas dar clase. Es decir, tienes a un niño que se está desmayando en la escuela, tienes un padre, un representante que no tiene cómo satisfacer por lo menos lo que son los útiles. Se desmaya porque no tiene la suficiente nutrición, Ofelia. No tiene la suficiente no comen nutrición. Bien. La sociedad venezolana en estos momentos, de acuerdo a los estudios nutricionales que han hecho los investigadores, revela que tenemos afectado el 13% de la capacidad nutritiva de los niños entre 0 y 5 años. Eso significa que en los próximos años la población, digamos, venezolana va a tener una situación de capacidad cognitiva menor a la que debería tener precisamente por los efectos de la nutrición. Es decir, no es solamente un problema salarial. El problema incluso salarial pudiera compensarse por medidas de aumento salarial que en estos momentos, dicho sea de paso, nosotros no llegamos ni siquiera a los $5 mensual. Pero esa es una situación que es un punto dentro de toda la problemática que está ocurriendo. Tenemos una situación que afecta a los niños, tenemos una situación de acoso y persecución a todos los docentes, no por el ejercicio de la acción en el aula, sino por el ejercicio de la defensa de los derechos sindicales. Tenemos una afectación de lo que tiene que ver con la acción pedagógica, incluso nuestros niños les suspenden las clases porque definitivamente el gobernador, por ejemplo, de Vargas decide que hay un acto político y suspenden las clases y hay que irse a la actividad del partido. Hay una situación que vulnera además el hecho educativo como tal, en el sentido de que tú no puedes ejercer la acción pedagógica con todas tus capacidades. No tienes acceso al transporte, no puedes llegar, no tienes el vestido, no tienes los zapatos, no tienes cómo comer. Y esto que es contigo le afecta a todos los actores. En este momento, la diáspora, además, ha destrozado el sistema educativo, cuando tú no tienes, sino en las escuelas, poco personal docente, tienes además
familias enteras que se han movilizado del país, estados por ejemplo como Táchira, Amazonas, del Tamacuro, Apure, Zulia, afectados por la diáspora. Háblanos un poco de eso, perdón que te interrumpa. Los niños dejados atrás. Evidente la gran migración de docentes. Ahorita nos puedes dar los datos de cuántos docentes ha perdido nuestro sistema educativo, pero hay un hecho relevante que tal vez muchas personas no observan. Aquellos papás que tuvieron que irse por la necesidad económica y hoy esos niños están en los salones, pero los crían los abuelos, los tíos. El impacto pedagógico, el impacto psicosocial del relacionamiento. ¿Han tenido algún tipo de análisis sobre eso, de mediciones? Sí, efectivamente, nosotros tenemos, decíamos en el informe de la UCSE 2018 y 19, que aproximadamente el 40% de los docentes habían salido del país. Estamos hablando de más de 120.000, 150.000 docentes que han sido afectados. Lo más grave es la afectación de los niños, porque además del problema nutricional que está ocurriendo, además de la afectación de que no hay acción pedagógica, al irse la familia hay una situación psicológica que se está apoderando de los niños, pero además los estás dejando a merced de lo que puede ser la delincuencia. Es decir, no solamente el problema nutricional, el problema pedagógico, sino digamos el entorno que puede llegar un niño en esas condiciones, la depresión por no tener a su papá, por no tener a su mamá, pero además de eso, la cantidad de niños que también han ido con sus padres a otros sitios también han sido afectados. El régimen hoy no sabe cuál es el nivel de afectación ni el número de niños que han sido afectados en su violación del derecho a la educación. Es decir, quienes han tenido que pasar la frontera, el régimen no sabe cuántos niños han pasado allá, si efectivamente se le están satisfaciendo su derecho a la educación. Y los que están aquí, el Estado ha hecho caso omiso de esa atención. Lo único que le preocupa es que estén, digamos, digamos, seres, como que si fueran unos robots en la escuela, van y vienen, pero no existe la atención de manera integral. El Estado no tiene capacidad para becas, el proceso de bienestar estudiantil se perdió, la atención psicológica, la atención en salud, es decir, hay un desmantelamiento de todo el sistema educativo. Hay una situación catastrófica que es evidente. Nos venimos hoy, 10 de marzo. ¿Qué plantea el sector educativo de cara a esta primera convocatoria del 10 de marzo? ¿Cuál es la estrategia para aumentar la presión y forzar esa transición que nos traiga de nuevo un sistema educativo que todos anhelamos, que es la base de la sociedad? Bueno, fíjate, de cara al 10 de marzo, la primera exigencia que tenemos es que ya no es un problema económico, no es un problema salarial. Está vulnerado todos los derechos humanos, en este caso del sector educativo, por lo cual la salida no es una discusión de un contrato colectivo, la salida es un cambio político del régimen. Ya bajo esta administración no es posible satisfacer las condiciones y por eso cuando uno introduce un pliego de exigencia, un pliego de demanda social, está exigiendo que se atienda la demanda social. En este caso la demanda social no es solamente reivindicativa, es decir, es una demanda global, integral, que implica entonces que debe salirse de este gobierno, de esta administración, de este sistema, de este régimen, de esta dictadura, porque hay un quiebre total de la institucionalidad y no es posible darle respuesta bajo este estado de cosas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la aspiración, la demanda que estamos es precisamente que se pueda ejercer, que podamos darle una educación de calidad a nuestros niños y jóvenes. Esa es la primera demanda. La primera demanda es que ese derecho podamos resarcirlo y que se cumpla lo que está establecido en la Constitución. O sea, podemos, perdón que te interrumpa, para quienes nos observan a través de la plataforma Periscope, en primer lugar, la movilización de hoy, 10 de marzo, del sector educativo se mantendrá en la calle como lo ha venido haciendo durante todos estos meses. Es uno de los sectores que más activamente ha estado en los últimos 3 años. Exactamente, pero el primer paso ya no es solo reivindicaciones salariales, reivindicaciones económicas, sino la solicitud expresa a las autoridades de la Asamblea Nacional de avanzar en la solución rápida del problema político en Venezuela, es decir, elecciones presidenciales.
elecciones presidenciales. Y el sector que puede, digamos, fortalecer el ejercicio de la ciudadanía es precisamente el sector de la educación. Y en este sentido, desde el movimiento que nosotros liderizamos, el movimiento pedagógico, pedagogía progresista, nosotros creemos que precisamente en manos del sector educativo, el ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio de las elecciones, puede ser un proceso bien interesante en el sentido de que ¿para qué el Plan República si no ha habido la satisfacción de unas condiciones que garanticen el ejercicio de la ciudadanía? Pues precisamente en manos del sector educativo es que debería estar el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en la escuela tú enseñas para ser ciudadano. Ustedes plantean incorporarse al ejercicio y a la veeduría de un proceso de elecciones, los docentes en las escuelas. Los maestros, los profesores y los estudiantes deberían ser los garantes del proceso del ejercicio democrático. Fíjate, es algo novedoso que estamos... Esta es una cosa que incluso en los países avanzados son importantes. No solamente es suficiente un sistema electoral en el sentido de las máquinas, es importante el ejercicio de la ciudadanía. Y creo que los educadores y los estudiantes pueden muy bien asumir el proceso de lo que sería como el control más allá de la fuerza militar. ¿Y qué pasa si el Estado hoy, el gobierno de Nicolás Maduro, intenta controlar eso como se hace en otros países de la región? Porque si bien es cierto en Noruega, nosotros vemos cómo la población estudiantil, educadores son vedores del proceso electoral, en Cuba vemos lo mismo. Y ponen a una persona justamente al lado de la urna electoral para verificar qué está pasando. ¿Qué estrategia se debe tomar para que eso no pase? Fíjate, lo primero que hay que decir es que uno se asombra que haya pasado lo del incendio del Consejo Nacional Electoral. Se supone que esas son zonas de seguridad y están más al resguardo del Plan República. Uno se pregunta cómo no actuó el Plan República y cómo, en palabras de la señora Tibisay Lucena, se perdieron 49.000 máquinas electorales. Uno se queda asombrado porque se supone que eso debió haber estado bajo un control, bajo el control del Plan República. Entonces, el tener la coacción que ejerce el poder militar no es garantía del ejercicio de la ciudadanía. Lo que quiero decir es que mientras tengamos el arma apuntándonos atrás, el ejercicio de la ciudadanía no se va a poder mantener. Por eso, en marco de esta situación, de este 10 de marzo que estamos viviendo hoy, lo que se exige es precisamente elecciones libres con condiciones. Y esas elecciones libres con condiciones pasa incluso porque el Plan República asuma su responsabilidad. Ofelia, ¿qué pasa si el gobierno de Maduro no presta atención, como lo ha hecho durante todos estos años, al sector educativo? ¿Existe una estrategia planteada de ir a paros escanolados o incluso a una huelga general? Esto está planteado dentro de las acciones, la Acción Cívica Nacional. Ahí, digamos, nosotros en el sector gremial sindical estamos en lo que sería el marco de la hora cero, porque hemos pasado, desde el punto de vista de lo sindical, hemos pasado por varios paros. El último fue un paro de 72 horas. Hasta este momento, el día de ayer que hubo una reunión sindical, no hubo respuesta, con lo cual viene ahorita la administración de la hora cero y probablemente de una huelga general del magisterio. Muy similar, y es importante verlo, en lo que fue la historia digamos, de Venezuela en el año 1936, cuando fue precisamente el sector magisterial que empujó una huelga nacional conjuntamente con la huelga petrolera. Exacto. Y esto hizo precisamente algunas condiciones y este mismo elemento estuvo presente también en la época del 59. Siempre el factor educativo ha sido determinante. La generación del 28, cuando Rómulo Betancourt, la huelga del 36, que justamente forzó y el avance de los cambios y de las transiciones. Claro, ¿tiene la fuerza hoy el magisterio para hacer eso? Tiene la fuerza suficiente para eso. Lo que hay es que organizarse. Importante la organización. La organización del magisterio más allá del ámbito de la escuela. Y en esto hacemos un llamado a los padres y representantes. Porque el primer derecho que está afectado es el derecho de su hijo. El derecho de su hijo a recibir una educación de calidad, a ser un ciudadano útil a este país. Si nosotros no entendemos que nuestros hijos están afectados en esto, evidentemente todo el mundo está apostando que su hijo tenga una educación de calidad y busca lo que sea para garantizar eso. Pues hoy eso está
en juego y por eso los padres y representantes tienen que asumir la defensa de la educación venezolana. Ofelia, un último mensaje a quienes nos observan a través de la plataforma Twitter, Periscope, a los docentes que están allí, algunos que pueden sentir algún temor por ir a marchar, por ser reprimidos por las fuerzas de este gobierno autoritario. ¿Cuál es el mensaje a todos los docentes, a los representantes, a los padres, a los docentes jubilados? Bueno, fíjate, yo quiero primero invitar a los padres y representantes que son fundamental para asumir este reto que tenemos hoy. En este momento el reto es recuperar la democracia venezolana. Y esa democracia venezolana la vamos a recuperar en la medida en que todos comprendamos que necesitamos que cada uno de nosotros pueda ser partícipe de la acción de calle, de las acciones de calle que organicemos. Es decir, padres y representantes, maestros, pensionados y jubilados, estudiantes, como un todo, en la calle creo que vamos a lograr que efectivamente podamos recuperar la democracia y podamos salvar la educación, porque no es posible un nuevo proyecto de país si no salvamos la educación. O sea, es indispensable para que pueda haber ejercicio de la democracia, salvar la educación. Y un mensaje bien importante a nuestros compañeros pensionados y jubilados. Ellos son fundamentales en este momento, al igual que los educadores activos. Y en ellos está lo que se llama, en términos ideológicos, lo que es el resguardo el resguardo del proyecto país. Es decir, si los militares resguardan las fronteras físicas, la posibilidad de desarrollo del país está precisamente en la educación. Por eso hoy más que nunca nosotros tenemos que salvar la democracia y salvar la educación. Muchas gracias. Tuvimos a Ofelia Rivera en los estudios de Punto de Corte. ¿Vas a la marcha? ¿Vas a la marcha en este momento? Sí, ya nos vamos. Ya estamos de salida. Perfecto. Vamos a seguir con nuestra transmisión especial, el operativo especial que tiene Punto de Corte. Vamos a tener una serie de pases en directo con nuestros corresponsales que están en la calle. Agradecemos la participación de Ofelia en representación de la Plataforma Nacional de Conflictos del sector educativo. Seguiremos siendo veedores e informando sobre lo que sucede en la educación en Venezuela, tal y como lo dices, porque es la base fundamental. Como lo dijo en un momento el libertador Simón Bolívar, un ser sin estudios es un ser incompleto. Sin alusiones personales para quienes algunos de los que nos gobiernan hoy y están a la cabeza del Estado. Vamos a una pausa y ya volvemos con el operativo especial Punto de Corte.